Como les dije, aquí están con nosotros las compañeras del Consejo Nacional por la Discapacidad y del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que da apoyo al CONADIS, precisamente en un programa que ya va para el tercer año, ¿verdad, Noemí? Programa que ya va para el tercer año y que se dedica a promover las prácticas inclusivas o incluyentes, ¿verdad?, en la República Dominicana. Noemí Gómez del CONADIE, coordinadora del sello RD Incluye, ¿verdad que sí? Sello República Dominicana Incluye del CONADIE, que es una iniciativa apoyada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Aquí representando a ese PNUD está Ana Cabarcos, Culebras. Y no se conforma con ser una sola culebra, es Culebras, en plural. Bienvenidas, Noemí y Ana. Gracias. Qué bueno que están aquí para hablarnos sobre la promoción de prácticas inclusivas en la República Dominicana. Tan pronto recibamos al Café Santo Domingo, que es el patrocinador de este programa, ojalá, y que a nosotros sabemos que a ustedes les encanta. Pues sí. Arrancamos con esto. Kenia, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias al Café Santo Domingo por ese patrocinio, por ese apoyo a las buenas prácticas aquí también. Sí, señor. Gracias. Gracias y arrancamos, después de un sorbo de café. Arrancamos. RD Incluye va para el tercer año, ¿verdad, Noemí? ¿Qué novedades tiene RD Incluye ahora en su tercera entrega? Bienvenida a Ojalá. Mucho gusto, muchas gracias. Puedes poner tu taza Sí. aquí, ya, desde luego. No vamos a esclavizarte ahí, porque el Café Santo Domingo tampoco quiere esclavizarnos. Yo lo voy a probar ya. Bien. Nos encontramos en la tercera edición. La diferencia entre otros años es que hemos ido aprendiendo un poco con la práctica, hemos visto las dificultades que enfrentan las entidades y hemos decidido simplificar un poco la forma en la que se aplica. Si antes un poco el formulario quizá era un poquito más complejo, hemos ido como haciéndolo un poco más fácil hacia las entidades y este año vamos a brindar asesorías que en años anteriores no existían. Entonces vamos a hacer ese acercamiento con esas instituciones para que tengan mayor facilidad y puedan postular sus prácticas. Es decir, ustedes han aprendido de las experiencias anteriores y han incorporado a esta entrega pues nuevos elementos. Qué interesante. ¿De qué manera el PNUD apoya esto? ¿Cómo se involucra el Programa de las Naciones Unidas? ¿Por qué esto es importante para una institución internacional como el PNUD, Ana? Bueno, es muy importante, puesto que, como decía la compañera Noemí y ustedes también, es un sello que lo que reconoce son buenas prácticas inclusivas para personas con discapacidad y sus familias, en definitiva, también. Y como ustedes seguro ya han oído, la Agenda 2030, que engloba esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, explícitamente hace referencia a las personas con discapacidad y a su inclusión y su participación en la sociedad. Por tanto, es deber de los Estados favorecer este tipo de iniciativas. Podría ser un ejemplo de cómo lograr poco a poco esa inclusión de las personas con discapacidad y sus familias. Por tanto, el PNUD, claro que va a estar detrás de una iniciativa que avale todo este tipo de, al final, de lucha por el cambio, por el desarrollo inclusivo, ¿no? Cuéntanos, Noemí, las novedades que hay ahora, que ustedes esperan y lo que hubo en el año anterior. Nosotros fuimos reconocidos, dicho sea de paso. Sí. O sea que fue muy bueno aquello. No solamente fueron reconocidos, sino que dar un paseo por sus instalaciones y ver el nivel de accesibilidad realmente nos hace sentir muy orgullosos. Claro, y nos se lo agradecemos. comprometimos y ahí está. No, realmente, como le comentaba, se ha simplificado un poco las bases. Para poder aplicar se tiene que entrar a la página web del CONADIS y ahí encontrar una sección que habla un poco del sello. Entonces, en esa página se puede descargar las bases de aplicación, donde contiene toda la información del programa y asimismo el formulario de aplicación. Hay dos opciones. Las entidades pueden postularse a través de la página o pueden asistir al CONADIS, como sea de su preferencia. Con eso no hay ninguna dificultad. ¿Qué esperamos para este año? Realmente esperamos que sigan ampliándose las buenas prácticas, esperamos seguir aprendiendo con todas las buenas prácticas y sabemos que van a seguir aumentándose porque hemos tenido 92 entidades que se han postulado y 118 buenas prácticas reconocidas en estos 2 últimos años. O sea que estamos esperando que sean muchas más. ¿Cuántas entidades faltan por participar de este proyecto?
Realmente no le puedo dar un número exacto porque lo que queremos es que todas las entidades que existan puedan postularse, porque cuantas más buenas prácticas haya, mayor beneficio para la sociedad. No podemos dar un dato. Idealmente, pues digamos, ojalá se postulen 100 más, 200 Claro, más, ojalá todas. se postule todo el Claro. país. Sería un poco difícil para nosotros, pero realmente lo deseamos. Pero esperamos a lo mejor la misma cantidad del año pasado o un poco más. En los 3 años, ¿cuántos ya han postulado? En estos 2 últimos años han postulado 92 entidades y hemos reconocido un total de 118 buenas prácticas. Okay. Hay 118 entidades que ya se están reconocidas como buenas prácticas. 110. ¿Por qué es importante? Una sociedad se mide por el grado de accesibilidad. Es perfectamente posible medir el grado de desarrollo de una sociedad por la accesibilidad precisamente. Es decir, por cómo toma en cuenta a las diferentes poblaciones que están en determinadas carencias. Nosotros, por ejemplo, en la República Dominicana, iniciamos hace varios años el programa de alfabetización que quizás ustedes conocen, el Programa Nacional de Alfabetización, que ella aprende contigo, que pues busca incorporar a más de 1 millón de dominicanos, casi la población que está detectada más o menos que tiene algún tipo de discapacidad también. O sea, estábamos hablando de 1.200.000 dominicanos que no sabían leer ni escribir. Pues cuando esta gente aprende a leer y escribir, pues gana accesibilidad, gana acceso al conocimiento, etcétera, etcétera. Posibilidades, quiere decir, de insertarse, por lo tanto, de participación. También, claro, sí. Lo mismo ocurre con estos casos de discapacidad, porque hasta hace poco realmente la población discapacitada no era tomada en cuenta prácticamente. Sin embargo, se ha convertido en un eje importante del trabajo de prácticamente todas las instituciones. De ahí la importancia de este sello, ¿no, Ana? Claro, y también, bueno, está comprobado realmente que las sociedades que son inclusivas, para todos y todas, ¿no?, al final son sociedades más productivas y sociedades con un nivel económico más alto. Con lo cual, realmente, incluso desde ese punto de vista económico, que a veces no es el que quiere darse, porque obviamente esto es un tema de derechos humanos, ¿no?, y un tema social, pero efectivamente incluso para el sector privado como para la empresa, ¿no?, realmente, bueno, es esa ventaja comparativa de sociedades más inclusivas que al final pues tienen incluso mejor PIB, o como dicen aquí, Producto Interno Bruto. Interno claro. Bruto, ¿no? Riqueza, más riqueza. Exacto. ¿En qué consisten esas buenas prácticas para los que nos están viendo? Bueno, las buenas prácticas son aquellas acciones que buscan reducir o eliminar la discriminación existente hacia las personas con discapacidad. Puede haber una buena práctica en 8 ámbitos, dígase accesibilidad universal, educación, justicia. Pero va muy rápido, Ana. Digo, no, sí, te está encarrilando, Ana. Sí. No, es que despacio, por favor. Comienza. No, tenemos las buenas prácticas son aquellas acciones que buscan reducir o eliminar la discriminación existente hacia las personas con discapacidad. Se puede tener una buena práctica en 8 ámbitos diferentes, en accesibilidad, en justicia, en participación y en muchos otros ámbitos. Pero por poner un ejemplo, porque a veces con los ejemplos nos entendemos mejor, podemos hablar, por ejemplo, de la Escuela Nacional de la Judicatura, que capacitó a su personal en lengua de señas. De esa manera se garantiza que las personas con discapacidad puedan tener un acceso, en este caso discapacidad auditiva, puedan tener un acceso al sistema de justicia. Se puede hablar de educación, el Liceo Sabana Japón, que es un liceo inclusivo, que tiene población con discapacidad auditiva y alumnos también. O sea, es un liceo completamente accesible y es un liceo completamente incluyente. En los juicios ya tenemos lenguaje de señas. Está en proceso. En la justicia, es decir, porque eso es importante saber, por ejemplo, que en un juicio... Sí, es una violación al debido proceso, el hecho de que una persona con una discapacidad auditiva no pueda entender lo que está pasando. ¿Tenemos eso ya en la República Dominicana? Sí, por ley está garantizado que una persona con discapacidad tenga que tener un intérprete. Por eso también la escuela capacitó a su personal de una forma que no solamente sea solicitarlo de cara al exterior, sino que dentro del sistema haya personas capacitadas. ¿Y tenemos suficiente personal capacitado para esa labor? Estamos en proceso. O sea, por eso hablamos de una buena práctica, pero normalmente las buenas prácticas también lo que buscan es como replicar y como generar como un efecto dominó de que esa experiencia se pueda aplicar en otros contextos o en otras acciones. Entonces, hablamos de que iniciamos con pequeños pasos y que luego van agrandándose. Ok, Noemí, una pregunta.
En el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus indicadores, ¿cómo va República Dominicana en materia de inclusión? Bueno, yo soy Ana, ¿no? Ana. No, tranquilo. Bueno, es una buena pregunta. O sea, realmente yo creo que se va avanzando. O sea, ante todo lo que hay que tener es ganas de trabajar. Yo creo que esta sociedad tiene, por lo que va demostrando, ¿no? Y cada año cómo va aumentando ese nivel de instituciones y de prácticas inclusivas, ¿no? Pues que hay ganas de que las cosas avancen y mejoren. Realmente la Agenda 2030 incluye a las personas con discapacidad explícitamente, es decir, la incluye en los indicadores, hace referencia a estas personas y a su inclusión en la sociedad y su participación social, con lo cual, al haber una mención expresa y directa, hay que trabajar directamente en ello. Pero sigue siendo un reto, por ejemplo, o sea, es muy importante tener datos, por ejemplo, a nivel país. Y eso es un reto para muchos estados, no solo para este país, no solo para la República Dominicana. Entonces, realmente es una labor que hay que ir haciendo, necesitamos líneas de base, necesitamos más información, porque no se pueden ajustar unas buenas políticas públicas si no hay unos buenos datos acerca de las personas con discapacidad, de la diversidad de la propia discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo está la situación? Yo creo que se va avanzando, se sigue avanzando, poco a poco también la discapacidad se está poniendo en agenda, yo creo, de una forma muy importante, y bueno, al final es eso, ¿no? Seguir trabajando. Creo que hay un hecho interesante hoy en día, en los periódicos de hoy incluso, que es la presencia nuestra en los Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi, nuestra delegación que está ya participando en los Juegos Mundiales de las Olimpiadas Especiales. Creo que ese es un dato incluso a tomar en cuenta en cuanto a lugar en la agenda del Estado Dominicano, porque está el Ministerio de Deportes, está el despacho de la Primera Dama, estamos hablando de más de 20 atletas nuestros que van a participar en estos Juegos Mundiales de las Olimpiadas Especiales, y por lo tanto esto es un indicador, hablando de indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es un indicador de que hay una preocupación en la República Dominicana, y ustedes son además el CONADIS, quiero decir, el Consejo Nacional para la Discapacidad, un gran indicador de cómo ha habido ese compromiso con playas accesibles, con RD Incluye, que es una iniciativa de hecho relativamente nueva, porque estamos hablando de algo que va para el tercer año, ¿no? Va para el tercer año, es decir, estamos hablando de algo que se sostiene ya por un tercer año consecutivo. ¿Qué esperan ustedes este año? Más participación, más todo eso que tú nos has dicho, y sobre todo que el programa pueda sostenerse. ¿Se puede sostener el programa en el futuro? ¿Qué necesitamos para que programas como ese puedan persistir? Realmente necesitamos entender que la discapacidad es un compromiso de todos, que no se trata de que una institución trabaje por la discapacidad, sino de que todos seamos capaces de trabajar por la discapacidad y que seamos capaces de construir una sociedad inclusiva. Si logramos eso, creo que lo habremos logrado todo. Así es. Yo creo que, y siempre lo repito cada vez que ustedes vienen aquí, la discapacitada es la sociedad, no es la gente. Que pone la barrera. ¿Tú qué me dices? Yo estoy de acuerdo. La discapacitada es la sociedad, somos nosotros los discapacitados, porque no tenemos la capacidad para percibir, para entender que hay una población ahí que es parte de nosotros, que es nuestra también y que tiene los mismos derechos que todo el mundo. Hay un problema de capacidad para comprender, o ha habido. Estamos realmente en un proceso de hacer que la gente comprenda y de que la sociedad entera se apodere del tema, ¿no? Y se beneficia de las condiciones especiales que tienen estas personas, que a veces eran relegadas de la sociedad, eran tomadas a menos, como que valiesen menos, y resulta que su aporte es inconmensurable. O sea, de más está decir el gran aporte que tiene una persona con discapacidad a la sociedad. Es una condición especial más que una discapacidad, como usted señala. Bueno, es que además ya es un tema eso de derechos humanos, ¿no? O sea, antes partíamos de un modelo asistencialista en el que efectivamente pues la persona con discapacidad se ve como alguien a quien hay que reparar, hay que
ayudar y Alguien realmente, dañado. exacto, realmente el tema ahora no es ese, el tema es que son personas con derechos. Estamos hablando de eso, de un enfoque de derechos humanos, un enfoque social, de participación, con lo cual es, bueno, es muy importante que eso se entienda, ¿no? Que además hay una serie de leyes que bueno, que este país también está voluntariamente, ¿no? Ha suscrito una serie de leyes, una serie de obligaciones, digamos, y que bueno, pues hay que trabajar en esa dirección. Y como tú señalabas ahorita, tiene un peso económico si somos más inclusivos. Sí, y el potencial que tiene una persona con una condición especial, a veces uno lo pasa desapercibido. Lo vemos en la música, lo vemos en la ciencia, lo vemos inclusive en estas Olimpiadas especiales, donde ellos retan condiciones físicas y dan lo mejor de sí, llamando a la inspiración de todos nosotros. O sea, este cambio de visión, de ver, como tú señalabas, Ana, el tema de que eran personas que tenían que ser reparadas, a que son personas que tienen un potencial y tienen mucho que ofrecer. Entonces, en la medida en que avanzamos, ya no solamente como una obligación de derechos humanos, sino como un reconocimiento a esas condiciones especiales que tienen. Para mí es sobre todo también a la diversidad, ¿no? Porque las sociedades más diversas obviamente engloban a más cantidad de población y son más ricas en cuanto a puntos de vista, en cuanto a opiniones. Obviamente yo no puedo tener el mismo pasado ni el mismo aprendizaje o bagaje que Noemí, por ejemplo, ¿no? Lo mismo ocurre con una persona con discapacidad, entonces eso es riqueza que nos vamos aportando entre todos, pero en todos los campos, a nivel laboral, a nivel de participación, a nivel de muchas cosas. Y entonces, ¿cómo la gente aplica? Y la gente no, las instituciones, porque son entidades. Sí. ¿Cómo las entidades participan en esta práctica de RD Incluye? Vamos a ver, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ya sabemos que van a la página, que la página es más accesible ahora, que le hicieron muchos arreglos y todo eso. De cuándo, a dónde, qué tiempo tienen, danos todas las claves, ¿no? El plazo de aplicación empieza el lunes de la semana que viene, es decir, del 18 de marzo. Lunes 18. Ahora. Lunes 18 de marzo hasta el 28 de junio. Durante ese periodo las entidades podrán acceder a la página web. No, hasta el 28 de junio. 18 de marzo hasta el 28 de junio. No. En 10 días es muy poco. No. En ese tiempo podrán acceder a la página web, podrán postularse, se descargan el formulario, las bases, lo que habíamos comentado. Lo más importante es que una entidad haga la reflexión de cuáles son las buenas prácticas que tengo, un poco para que luego la información sea más sencilla, decir, bueno, yo tengo una buena práctica en el ámbito de educación, bueno, me leo las bases de aplicación, veo el formulario y si tengo cualquier duda o inquietud, llamo al CONADIS y en el CONADIS le dan asesoría. Ya una vez todo esté claro, yo, bueno, mi práctica es de educación, tengo toda la información completa, tengo las evidencias, lo subo a la página web o asisto a las instalaciones. 3 meses tienen las instituciones para postular, para decir cuáles son sus buenas prácticas. Llenan su formulario por internet y bueno, a participar todo el mundo en esta iniciativa estupenda del Consejo Nacional para la Discapacidad. Y una pregunta, porque bien, fui premiado, pero ustedes les dan acompañamiento, después le dan seguimiento, porque la práctica no es tenerla y ya, sino mantenerla, sostenerla e incluso agrandarla, ampliarla. ¿Les dan ustedes acompañamiento, seguimiento a eso? Sí, realmente le damos seguimiento y en muchas ocasiones no hace falta ni que le demos seguimiento porque las instituciones vuelven y nos preguntan, bueno, ¿y cómo puedo mejorar? ¿Y qué más puedo hacer? Y el año que viene me quiero postular, ¿qué puedo ampliar? ¿Cómo puedo mejorar? Y eso nos ha agradado, en verdad, nos ha resultado muy sencillo porque las instituciones tienen mucho interés. Estupendo. El sello RD Incluye, República Dominicana Incluye, y de verdad que estamos incluyendo, ¿verdad? Estamos incluyendo, porque muchísimos programas también son de inclusión. Programa que mencioné, el programa de alfabetización, un programa de inclusión. Y el programa de la jornada escolar de tanda extendida, que busca también incluir a todos esos niños que antes estaban en las esquinas limpiando vidrio, etcétera. Ahora están con 8 horas de clase, pueden comer, pueden, etcétera, estar ahí. Y eso ha disminuido la repetición de cursos, de grados y el abandono de la escuela también se ha abandonado mucho, se ha reducido mucho. Y eso también son prácticas inclusivas, indudablemente. Desde luego, estas son las más inclusivas porque van dirigidas a los más olvidados,
Uh-huh. A los más olvidados, porque es una población muy olvidada. ¿Tú quieres decir algo? Sí, no, iba a decir que uno de los, por decir, de los lemas, ¿no?, de los mantras de la Agenda 2030 precisamente es que nadie se quede atrás. Y me parece como también una forma muy bonita de hablar de inclusión, efectivamente, no dejando a nadie atrás. Gracias a Ana Cabarcos Culebras, gracias a Noemí, ¿cuál es tu apellido, Noemí? Gómez. ¿Me va? Noemí Gómez. Noemí Gómez. Y gracias al CONADIS también, el Consejo Nacional para la Discapacidad, y al Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que mancomunados pues llevan a cabo esta práctica, que ya va para el tercer año, el tercer año, y eso habla muy bien de esto. Quiere decir que hay ganas de seguir y que hay posibilidades. Con el apoyo del PNUD, vamos a involucrarlo más a esta gente para que tengamos ahí y podamos incluir más todos los años. Gracias Noemí, gracias Ana, y gracias a ustedes por estar con nosotros. Acompáñennos siempre y seamos todos inclusivos, incluyentes. No di que porque seamos buenos, porque seamos, no, es porque ese es un derecho, es porque estamos hablando de derechos humanos. Quédese ahí, no se nos vaya, porque tenemos aquí a la doctora Gloria Ceballos, directora nacional de la Oficina Nacional de Meteorología, porque vamos a hablar de tiempo, vamos a hablar de sequía, ya hablamos de discapacidades y de derechos humanos y todo eso. Ahora vamos a hablar de sequía, que sabemos que también la gente está preocupada con la sequía. Bien, gracias y quédese ahí, no se mueva.